Yo soy Jairo Solano y les voy a hablar sobre lo que es el átomo. ¿Qué es un átomo? Definimos un átomo como la partícula más pequeña que en un elemento puede ser dividida sin sus propiedades químicas se pierdan. Aunque el origen de la palabra es el griego que significa invisible, el átomo es una partícula subatómica que se divide en aún partículas más pequeñas. Estas pueden ser los electrones, que tienen una carga negativa, y las partículas subatómicas más livianas, que tienen un átomo. La carga de los protones es positiva, pesan unas 1836 veces más que los electrones, y los únicos que tienen carga eléctrica son los neutrones, que pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Los protones y neutrones se encuentran agrupados en el centro del átomo, formando el núcleo central del átomo. Por este motivo, también se les llama nucleones, ya que son la parte que constituyen el átomo en general. Los electrones aparecen orbitando alrededor del núcleo del átomo. De este modo, la parte central del átomo, el núcleo atómico, tiene una carga positiva que se concentra casi toda su masa, mientras que el escorzo, que es lo que está alrededor de él, hay un cierto número de electrones cargados negativamente para crear el equilibrio. Una molécula. Una molécula se entiende como un conjunto organizado o interrelacionado de átomos de diversa naturaleza, y ya sean de un mismo elemento químico o de muchos elementos diferentes. Mediante enlaces químicos me da un resultado conjunto estable y generalmente eléctricamente neutro. Una molécula es además el segmento más pequeño en que puede dividirse una sustancia, químicamente sin ser desnaturalizada, es decir, sin que pierda todas sus propiedades físicas y químicas específicas. Mi nombre es María Ángel Ochoa. La tabla de los elementos químicos clasifica, organiza y distribuye los elementos químicos conforme a sus propiedades y características. La misma se le atribuye al químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien ordenó los elementos basándose en la variación manual de las propiedades químicas. Si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. La forma actual es una versión modificada de Mendeleev. Fue diseñada por Alfred Werner. La tabla o sistema periódico es la forma gráfica de la ley periódica. Es el esquema de todos los elementos químicos dispuesto por orden de número atómico creciente, en una forma que refleja la estructura de los elementos. Su base es la ley periódica, la cual establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a repetirse de forma sistemática conforme aumenta el número atómico. Todos los elementos de un grupo presentan una gran semejanza y por lo general difieren de los elementos de los demás grupos. El propio concepto de elemento en su noción moderna se consolidó a lo largo del siglo XVII, donde se le denomina elemento a ciertos cuerpos primitivos y simples que no están formados por otros cuerpos, ni unos de otros. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Algunos elementos se han encontrado en la naturaleza y otros son obtenidos de manera artificial, es decir, por el hombre, formando parte de sustancias simples o de compuestos químicos. Otros han sido creados artificialmente en aceleradores de partículas o en reactores atómicos. Los nombres de los elementos químicos son nombres comunes y como tales deben escribirse sin mayúscula inicial, salvo que otra regla ortográfica lo imponga. Un grupo es una columna de la tabla periódica de los elementos. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar. Actualmente, la forma en la que suelen enumerar los 18 grupos es empleando el sistema recomendado por la IUPAC, que la IUPAC significa International Union of Pure and Applied Chemistry, en 1985, que consiste en utilizar números arábigos. De esta forma, la primera columna es el grupo 1, la segunda es el grupo 2, y así sucesivamente hasta llegar al grupo 18. La estructura y organización de la tabla periódica consiste, como lo dije anteriormente, hay 18 grupos en la tabla periódica estándar, de los cuales 10 son grupos cortos y los 8 restantes son largos, que muchos de estos grupos corresponden a conocidas familias de elementos químicos. La tabla periódica inicialmente se ideó para ordenar estas familias de forma coherente y fácil de ver.
Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, entendido esto como el número de electrones en la última capa, y por ello tienen propiedades similares entre sí. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al cual pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles, que conforme aumenta su número atómico, se van llenando en este orden. La tabla periódica se puede dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos, de acuerdo al principio de Aufbau. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo, S, P, D y F. Podría haber más elementos que llenarían otros orbitales, pero no se han sintetizado o descubierto. En este caso, se continúa con el orden alfabético para nombrarlos. Se encuentra el bloque S, el bloque P, el bloque D, el bloque F o el bloque G, que es un bloque. Mi nombre es Paola Negriño, pertenezco al grupo número 8 de la sección 305 y 1 de materiales y procesos de manufactura y expondré sobre algunas clasificaciones de los elementos químicos. Metales. Se denominan metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente, exceptuando el mercurio. Sus sales forman iones electropositivos en disolución. La ciencia de materiales define un metal como un material en el que existe un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica, también llamado enlace metálico. Esto le da la capacidad de conducir fácilmente el calor y electricidad, tal como el cobre, y generalmente la capacidad de reflejar la luz, lo que le da su peculiar brillo. En ausencia de una estructura electrónica conocida, se usa el término para describir el comportamiento de aquellos materiales en los que, en ciertos rangos de presión y temperatura, la conductividad eléctrica disminuye al elevar la temperatura, en contraste con los semiconductores. Reaccionan químicamente con no metales. No son reactivos entre sí la gran mayoría de las veces, aunque algunos forman aleaciones entre sí. Los no metales. Los no metales son elementos químicos que no son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor. Son muy débiles, por lo que no se pueden ni estirar ni convertir en una lámina. Las propiedades químicas de los no metales, a diferencia de los metales, son muy diversas. A pesar de que representan un número muy reducido, la mayoría de ellos son esenciales para los sistemas biológicos, así como el oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En el grupo de los no metales se incluyen los halógenos, como el flúor, cloro, bromo, yodo, astato y tieneso, que tienen 7 electrones en su última capa de valencia, y los gases nobles, helio, neón, argón, kriptón, xenón, radón, que tienen 8 electrones en la última capa, excepto el helio que tiene 2. Por lo tanto, dicha capa está completa y son poco reactivos. El resto de los no metales pertenecen a diversos grupos y son hidrógeno, carbono, azufre, selenio, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Las propiedades únicas del hidrógeno lo apartan del resto de los elementos de la tabla periódica de los elementos. Metaloides. Junto con los metales y los no metales, los semimetales, también conocidos como metaloides, comprenden una de las 3 categorías de elementos químicos, siguiendo una clasificación de acuerdo con las propiedades de enlace e ionización. Se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales, compartiendo características de ambos. Por norma general y en la mayoría de los casos, tienden a reaccionar químicamente con no metales, aunque hay ciertos compuestos formados por metal y semimetal, como por ejemplo el boruro de magnesio. Pueden ser tanto brillantes como opacos y su forma puede cambiar fácilmente. Generalmente, los metaloides son mejores conductores de calor y electricidad que los no metales, pero no tanto como los metales. No hay una forma unívoca de distinguir los metaloides de los metales verdaderos, pero generalmente se diferencian en que los metaloides son semiconductores antes que conductores, a diferencia de los metales, los cuales al aumentar la temperatura disminuye su conductividad eléctrica. En los semimetales, aumentar la temperatura supone lo contrario, aumenta su conductividad eléctrica. Los no metales son opacos y de varios colores. Suelen ser utilizados en ocasiones para formar aleaciones.
Pueden ser anfóteros o levemente ácidos. Metales preciosos. Se suelen denominar metales preciosos aquellos metales que se encuentran en estado libre en la naturaleza, es decir, que no se encuentran de manera combinada con otros elementos formando compuestos. Por ejemplo, el oro es bastante frecuente encontrarlo en forma de pepitas en los depósitos aluviales originados por la disgregación de las rocas donde se encuentra incluido. En joyería, los metales preciosos suelen ser el oro, la plata, el platino, el rodio y el paladio. En algunos casos también se suele incluir al rutenio, al osmio y al iridio. Es precisamente por esta poca tendencia a reaccionar por lo que se usan desde muy antiguo en joyería. Gases nobles. Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares. Por ejemplo, bajo condiciones normales son gases monoatómicos, inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Se sitúan en el grupo 18 de la tabla periódica, anteriormente llamado grupo 0. Los 7 gases son helio, neón, argón, criptón, xenón, el radioactivo radón y el sintético oganesón. Las propiedades de los gases nobles pueden ser explicadas por las teorías modernas de la estructura atómica. A su capacidad electrónica de electrones valentes se le considera completa, dándoles poca tendencia a participar en reacciones químicas, por lo que solo unos pocos compuestos de gases nobles han sido preparados hasta el 2008. Uso de los elementos químicos en nuestra vida diaria. En nuestro día a día podemos observar gran diversidad de elementos tales como metales, no metales y metaloides, los cuales se encuentran distribuidos en la tabla periódica. Estos elementos varían, pueden ir desde los más pequeños hasta los más grandes. Pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos y tener diversas funciones y aplicaciones gracias a sus grandes propiedades. Entre los metales tenemos el hierro. El hierro es indispensable para varias funciones de nuestro organismo. Es un gran productor de hemoglobina. La función de la hemoglobina consiste en transportar el oxígeno desde nuestros pulmones hasta las células de nuestro cuerpo. Debido a su carácter metálico, esto quiere decir que tiene la capacidad de perder electrones, presenta una alta carga positiva y eso facilita el ingreso a nuestro organismo. La falta de hierro en nuestro organismo puede provocar anemia, problemas respiratorios, decaimiento, dolores de cabeza y pérdida de masa muscular. Cobre. Se le puede encontrar en muchos aparatos tecnológicos ya que es un conductor de calor y electricidad. Ofrece ahorro energético y económico debido a sus propiedades de durabilidad y resistencia. También se le utiliza en las instalaciones de agua, calefacción y aire acondicionado debido a su hermeticidad y resistencia. Es un buen conductor de gas. Entre los no metales tenemos al fósforo. Por sus grandes propiedades se lo puede encontrar a diario en nuestras vidas, como en una fiesta, en los fuegos artificiales, proyectiles y cerillas. También lo podemos encontrar en los fertilizantes que utilizamos para las plantas, ya que absorbe el fosfato de las rocas. Todo esto gracias a su electronegatividad y a su gran conducción de calor y electricidad. Oxígeno. En la vida diaria es muy común encontrar el oxígeno en la metalurgia, es decir, en las construcciones de acero, debido a que la producción de acero depende del oxígeno y gracias a sus propiedades de durabilidad, resistencia y anticorrosión es un elemento fundamental. Además, una de sus funciones principales es la respiración de las plantas, animales y el oxígeno que inhalan los seres humanos por sus pulmones. Metaloides. Arsénico. Se utiliza como pesticida, herbicida, se añade a los elementos de animales para evitar la contracción de enfermedades y favorecimiento a su crecimiento. También se utiliza para el tratamiento del cáncer como leucemia y cáncer agudo. Por último, el silicio es un semiconductor, conduce la electricidad de buena manera, por ello es utilizado en la industria tecnológica. Está presente en la conformación de los materiales de construcción, tales como hormigón, ladrillos y cemento. Es un componente muy importante. Buenas, mi nombre es Carlos Ríos y voy a hablarles sobre las redes de Brovais. En geometría y cristalografía, las redes de Brovais son una disposición infinita de puntos discretos cuya estructura es invariante bajo cierto grupo de translaciones. En la mayoría de casos también se da una invariación bajo rotaciones o simetría rotacional. Estas propiedades hacen que de todos los nodos de una red de Brovais se tenga la misma perspectiva de la red. Se dice entonces que los puntos de una red de Brovais son equivalentes. Mediante teoría de grupos se ha demostrado que solo existe una única red de Brovais unidimensional, 5 redes bidimensionales y 14 modelos de red tridimensionales.
Estructura atómica de los metales. Todos los metales, excepto el mercurio, se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Esto se debe a que sus átomos ocupan posiciones especiales de equilibrio predeterminadas. A estas posiciones especiales de equilibrio las llamamos redes cristalinas. Estudios de difracción de rayos X han permitido determinar la estructura de muchos elementos metálicos, relevando la existencia de empaquetamientos. Estructuras atómicas. Red cúbica centrada en las caras FCC. En estas, un átomo ocupa el centro de cada una de las 6 caras y otro ocupa cada uno de los 8 vértices. Y la red cúbica centrada en el cuerpo BCC, los átomos conforman una estructura formada de cubo. En ella, un átomo ocupa el centro geométrico del cubo y los otros ocupan cada uno de los 8 vértices. Enlaces atómicos. Buenas, mi nombre es Andrés Zuleta de la sección 305 y 1 de Manufacturas. Mi cédula es 27249729, ¿verdad? Y les voy a hablar sobre los cristales. Un cristal es un sólido que presenta un patrón de difracción no difuso y bien definido. La mayoría de los cristales naturales se forman a partir de la cristalización de gases a presión en la pared interior de las cavidades rocosas llamadas geodas. La calidad, tamaño, color y forma de los cristales dependen de la presión y composición de los gases en dichas geodas, que esos son como unas burbujas, y la temperatura y otras condiciones del magma en las que se formen. La deformación de los cristales es el cambio de tamaño o forma en el cuerpo debido a una aplicación de una o más fuerzas. Las propiedades de resistencia y ductibilidad están controladas por el ordenamiento atómico y microestructural del metal. La deformación se inicia cuando se aplica una tensión de corte crítica que produce el desplazamiento de los planos cristalográficos específico para cada tipo de estructura cristalina. El inicio de la deformación es el medio generalmente de ensayo que se llama atracción, ¿verdad? Durante este ensayo se muestra que la deformada en una velocidad constante, midiéndose simultáneamente a la carga aplicada y su alargamiento. Un grano es cada uno de los elementos de tamaño de arena que mide aproximadamente entre 0,63 y 2 milímetros, que componen una roca. Si el elemento es un fragmento de otra roca, el mineral, ya sea un mineral o fósil, en una roca sedimentaria se denominaría clasto. Y si es un mineral recrecido en una roca metamórfica, se denomina blasto. Los objetivos sólidos suficientemente grandes para ser visibles y manipulables están raramente compuestos por un monocristal, exceptuando unos cuantos casos. Puede ser una gema, monocristal de silicio para la industria electrónica, ciertas fibras y monocristales de superrelación de níquel para construir motores de turborreactores. Casi todos los materiales son policristalinos. Están hechos un gran número de monocristales, que son granos, unidos entre sí por delgados estratos de sólido amorfo. El tamaño del grado puede variar desde unos pocos nanómetros a varios milímetros. Límite o frontera de grano. El borde, frontera o límite de grano, como se le quiera decir, es la superficie de separación entre dos cristales, ¿verdad?, de un mismo grano policristal. Surge como consecuencia del mecanismo de crecimiento de grano o cristalización. Cuando estos dos cristales han crecido a partir de núcleos diferentes, se encuentran. A pesar de tener la misma estructura cristalina, las orientaciones, debido al azar, serán diferentes unos cristales que compensarán a los otros, ¿verdad? Los policristales siempre suelen ser isótropos. Materiales amorfos. Un sólido amorfo es un estado sólido de la materia, en el que las partículas que conforman un sólido no poseen estructura ordenada. Estos sólidos carecen de formas más bien definidas. Esta clasificación contrasta con la ordenada formando redes cristalinas. Y muchos sólidos amorfos son mezclas de moléculas que no se pueden ampliar bien. Casi todos los demás se componen de moléculas grandes y complejas. Entre los sólidos amorfos más conocidos se destaca el vidrio. Un mismo compuesto superenfriado, según el proceso de solidificación, puede formar una red cristalina de un sólido amorfo. Por ejemplo, según la disposición espacial de las moléculas de Sicilia, pueden obtener una estructura cristalina o un sólido amorfo.
Materiales cristalinos. La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las 3 dimensiones del espacio. El estado cristalino de la materia es el de mayor orden, es decir, donde las correlaciones internas son mayores. Esto se refleja en sus propiedades isótropas y discontinuas. Suelen aparecer como entidades puras, homogéneas y con formas geométricas definidas, cuando están bien formadas. No obstante, su morfología externa no es suficiente para evaluar la denominada cristalinidad de su material. Gracias, esto ha sido toda mi exposición. Espero que les haya gustado.